siempre estar aquí en la UNAM para discutir con ustedes este tema de los actores en la educación. La ponencia que voy a presentar se titula La educación entre líderes sindicales, burocracia gubernamental y empresarios. La voy a leer para mayor precisión. Propongo que una manera de identificar a los actores más importantes, los que fijan el rumbo de ese gran navío que es el sistema educativo nacional, es ver quiénes han estado detrás de las que han sido las macro decisiones que se han tomado en los últimos decenios y que han generado el perfil y el rumbo que hoy tiene la educación mexicana. Con esa idea, creo que una primera gran decisión en las últimas décadas fue la de cambiar de raíz y a partir de los años 80 la concepción del financiamiento para la educación. Todavía hasta 1982 se puede decir que el financiamiento de la educación giraba en torno a la idea de la creación de un patrimonio. Es decir, se inspiraba en la política y la práctica de aumentar de manera creciente los recursos para educación y responder así a las crecientes necesidades de cobertura y, aunque implícitamente, al derecho a la educación. Si en 1960, por ejemplo, el gasto total en educación era de cerca de 2.000 millones de pesos, en 1975 se dedicaban más de 30.000 millones de pesos y en 82 ya eran casi 370.000 millones, con una inflación sumamente baja. Al venir la crisis de la deuda y rechazarse la alternativa de un club de deudores latinoamericano, el gobierno, bajo la presión de los organismos internacionales, optó por convertir los recursos destinados a la educación en una especie de fondo de contingencia del que pudo tomarse prácticamente la mitad para dedicarlo al servicio de la deuda y sujetar el resto a los vaivenes del pago de ese servicio. Como nos muestra Margarita Noriega, si un año aumentaba el servicio de la deuda, ese año disminuía el gasto en la educación y viceversa. Para la nación, esta fue una pérdida de soberanía. Para la educación, la pérdida de la idea y práctica de que la educación era una prioridad fundamental para la nación. Desde entonces, se institucionalizó la política de que los recursos para la educación son flexibles y sus montos se determinan a partir de criterios externos al ámbito educativo. Desde entonces, como se ha dicho repetidamente, no hay una política de Estado estable y creciente en el financiamiento, y este está más bien sujeto a vaivenes y decisiones arbitrarias que plantean iniciativas costosas y frecuentemente inútiles. Lo más importante, que la falta de una respuesta suficientemente fuerte al desmantelamiento del patrimonio del derecho a la educación concedió a los sucesivos gobiernos una gran libertad para recomponer el andamiaje político que sustenta a la educación mexicana. 2. De tal manera que una segunda importantísima decisión estratégica a fines de los años 80 fue la de hacer a un lado la alianza que a través de la educación se mantenía con los sectores populares corporativizados y sustituirlos por una alianza con las cúpulas empresariales. Torres Bodet nos ayuda a recordar cómo era la antigua alianza con los líderes sindicales cuando cuenta que en los años 1940 Ávila Camacho decidió suprimir del artículo 3º aquella frase que decía: la educación que imparta el Estado será socialista. Esta le había sido heredada por Lázaro Cárdenas. Antes de hacer la modificación, sin embargo, el presidente llamó a su oficina a los principales dirigentes del sector obrero, a quienes planteó la cuestión. Los entonces jóvenes líderes aceptaron, pero en contraparte pidieron que se añadiera en el texto constitucional otra frase que estableciera que toda la educación que imparte el Estado será gratuita. Y así fue. Sin embargo, 50 años más tarde, en febrero de 1990, también en Los Pinos, el gobierno de Salinas de Gortari llamó a las cúpulas empresariales, Coparmex, Concanaco, Conacintra, etc., para firmar un acuerdo donde, entre otras cosas importantes, se derivaba que los empresarios tendrían a su cargo, junto con funcionarios públicos, la dirección de casi un centenar de universidades públicas, las llamadas universidades tecnológicas. Pero además, en esos meses, implícitamente se aceptaron los puntos más importantes de la agenda que el sector empresarial había publicado en 1988. Descentralización de la educación,
modificación del artículo 3º constitucional para dar paso a la educación privada, revisión conjunta empresarios, autoridades educativas de planes y programas de estudio e investigación, recuperación de los valores religiosos, destierro de la ideología de clases sociales en conflicto, etc. La decisiva participación empresarial en la educación se institucionalizó todavía más a partir de que en 1994 entró en vigencia el acuerdo comercial trinacional propiciado por las cúpulas empresariales mexicanas, quienes presionaron para ese acuerdo, y grandes corporativos internacionales. Para ese propósito, el Tratado de Libre Comercio se redefine, en el Tratado de Libre Comercio se redefine a la educación como una mercancía bajo la acepción de servicio. Se limita la acción del Estado en educación, artículo 1201, y se abre paso a la inversión en este terreno y en el de la producción del conocimiento. Las grandes cúpulas empresariales nacionales y corporaciones internacionales se convirtieron así en el nuevo y muy directo coprotagonista de los cambios en educación, y en consecuencia se generó un profundo cambio también en el sustrato ideológico, político, emocional del que se nutre la educación. No encontré mejor palabra. Por ejemplo, se planteó como indispensable un cambio en la mentalidad de los maestros y académicos, y bajo la tesis empresarial de que para motivar al trabajo la codicia es más efectiva que el poder, es decir, el dinero es más efectivo que las órdenes de los superiores, se establecieron programas de recompensa económica que apuntan a convertir a los académicos en especie de pequeños empresarios del conocimiento. El trabajo educativo, hasta sus mínimos detalles, ya no vale por sí mismo, ni por el compromiso que significa con el conocimiento y con el derecho a la educación de los jóvenes estudiantes, sino más bien vale como medio para lograr una recompensa económica. La evaluación nacional para determinar quiénes tienen derecho a la educación, derecho efectivo a la educación, se confió al Ceneval, un organismo privado también, cuya asamblea estaba integrada o está integrada por un buen número de instituciones y empresas privadas, y estas comenzaron a participar también en la elaboración de los propios exámenes. La matrícula superior se privatiza y pasan de 700 a más de 2.200 los planteles privados en 10 años. Desde el 2000 en la NUYES se planteó la necesidad de que las universidades realicen alianzas estratégicas con grandes empresas. Se crea la función universitaria de vinculación con corporaciones, ciudades del conocimiento, universidad de industria, y a los empresarios se les integra en la Coordinación Nacional para la Educación Superior, la COMPES, órgano encargado de elaborar el Plan Nacional de Educación Superior, y la ANUYES. Y la ANUYES propone restringir la matrícula sobre todo en las instituciones públicas. Se fortalece además la venta de servicios y la educación continua, y el posgrado se convierte en una próspera industria. Sobre todo a partir de 2000 se multiplican las iniciativas gubernamentales empresariales respecto de la educación básica. Los grandes empresarios se convierten así en el nuevo partner o asociado de la acción educativa del Estado, y esto ha determinado profundamente las políticas, las iniciativas, pero también los resultados. La cuestión de los resultados es particularmente importante en este momento en que el país se encuentra sumergido en una dinámica de violencia, guerra interna, crisis económica y política, y un cada vez más profundo desmantelamiento del indispensable y permanente proceso de construcción de nación que le da identidad y la perspectiva a cualquier país. En ese contexto, la respuesta a la pregunta de cuál es la educación que nos ha dejado este relevo de protagonistas, de líderes sindicales a empresarios, en estos últimos 25 años, no puede ser más descorazonadora. La pérdida del patrimonio educativo que tuvo la educación mexicana a partir de los 80, combinada con la llegada de las cúpulas y corporaciones internacionales empresariales a la conducción de la educación, no solo no ha mejorado sustancialmente la formación de niños y jóvenes, sino que ha exacerbado profundamente los rasgos de segmentación, discriminación y exclusión en el sistema escolar. Y las visiones empresariales de la educación han empobrecido profundamente la formación de niños y jóvenes.
Nuestra educación sin patrimonio excluye a millones en todos los niveles, pero además con el Ceneval y Enlace discrimina y descalifica rotundamente a muchos más, a quienes señala como insuficientes o elementales, y a otros muchos les empobrece el panorama de sus vidas al ofrecerles como educación solo algunas habilidades e informaciones básicas, competencias o una capacitación para el trabajo o una deficiente educación privada incluso a nivel superior. Permeando toda esta nueva educación, el mensaje ético empresarial es además profundamente desalentador. Es claro que hoy, en consonancia con la visión empresarial, se desestima la formación de los jóvenes basado en la filosofía, el arte y las humanidades, pero además el mensaje de la visión empresarial sobre la educación, en lugar de la solidaridad, el compromiso, el sentirse parte de la diversidad, la responsabilidad con los demás y con el país, en lugar de todo eso se enfatiza la competitividad, la individualidad exitosa, la uniformidad, el gane-gane, el aplastamiento del contrario o de lo diferente, todos fundamentos que fácilmente conducen a una ética de la muerte. Como consecuencia, la educación actual no solo es notablemente incapaz de enfrentar el fenómeno cultural educativo de la industria del narcotráfico, de la violencia y de la guerra, sino que se ha convertido en un factor que alimenta y exacerba la actual situación con generaciones de millones de niños y jóvenes a quienes rechaza o descalifica. Es claro que hoy, en consonancia con la visión empresarial, existen también terribles condiciones de pobreza, desigualdad, que son poderosas fuerzas sociales contra las cuales las opciones morales pueden muy poco. Se puede decir que se ha preparado una combinación terrible para el futuro del país. Y en esa combinación, esta nueva educación está presente. De ahí que la reflexión sobre los actores de la educación necesariamente tiene que llegar también a otro terreno, el de la urgente discusión sobre el reemplazo, sobre quiénes deben ser los actores fundamentales de nuestra educación nacional, cuál debe ser el contexto que debemos crear y cuáles las políticas e iniciativas concretas para construir un país distinto. Líderes sindicales, pero también empresarios asociados al Estado, han fracasado en la tarea de ofrecer al país una educación sólida para construir un país fuerte. Los nuevos actores que deberían de ser, pienso yo, estar reunidos en un espacio democrático que se finque en la diversidad y para una educación plural, debe incluir también a los pueblos originarios y artistas, humanistas y científicos críticos. Debe estar firmemente sujeto contra todo vaivén por el derecho a la educación, el derecho a una educación amplia como marca la Constitución. Gracias.